Buenas tardes, chicos. Esperamos que se encuentren pero súper bien. El día de hoy les traemos consejitos para que ustedes puedan crear sus propios cuentos. Es por ello que vamos a tratar los siguientes puntos. 1. Partes y elementos esenciales de un cuento. 2. Ejemplo de esos elementos bajo los diversos cuentos que hemos venido desarrollando. 3. Consejos por parte de nuestro grupo invitado Coaccionencia, que es un equipo de jóvenes que trabaja en las redes sociales en torno a la lectura y al crecimiento personal. 4. Nuestros consejos como lectores. Y 5. Unas breves conclusiones. Así es, Kate. Hay varios tipos de cuentos, pero en general comparten una estructura similar que tiene como objetivo cumplir con un propósito literario y satisfacer el deseo del lector. Como sabemos, el cuento es un género literario de ficción cuyo argumento es bastante sencillo en comparación con lo que sería la novela y que presenta pocos personajes. De hecho, la estructura básica de un cuento se divide en 3 partes: inicio o planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace o final. Partes de la historia. El inicio. Es donde comienza la historia y es allí donde se contextualiza al lector acerca del lugar, el espacio, los personajes, entre otros. Después de ello viene el nudo, que es el motor de la acción narrativa. Hay una acción que altera el orden apacible del inicio. O sea, los personajes se enfrentan a una situación complicada, la cual debe ser resuelta. Y por último, tenemos el desenlace, que es aquel en donde se resuelve el conflicto del nudo y por ende se da por finalizada la historia. Las historias suelen tener un final feliz, algo mágico, algo trágico o simplemente abierto o cerrado. Los cuentos suelen tener finales inesperados o sorprendentes. En los cuentos infantiles siempre se tiende a llevar esta estructura, pero en cambio en los cuentos para adultos el juego de este orden no tiene que ser tan específico y por eso vemos saltos en el tiempo, como por ejemplo Tenemos los elementos. El tema es sobre lo que se quiere hablar. También tenemos la historia, que tiene una introducción, un nudo, un desenlace. El discurso es el orden en que se cuenta la historia. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de un tiempo y un espacio. Cuando nos referimos al tiempo, es el momento en que sucede la historia. El espacio es donde ocurre la acción. Tenemos unos personajes que son los participantes del cuento. El narrador puede ser un personaje o externo o el mismo autor. analicemos ahora el cuento El tío león, rey de la tierra y de la selva. Como tema tenemos el desconocimiento que existe entre el otro personaje superior que no conocía evidentemente el león. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la historia. Entonces vamos a hablar de estos 3 aspectos que tocamos anteriormente: inicio, nudo y desenlace. Dentro del inicio de esta historia tenemos que el león se entera de que no es el más poderoso de la tierra y de la selva. Como nudo tenemos el acontecimiento en el cual el león
va en busca de ese ser poderoso, o sea, el hombre. Y como desenlace tenemos que el león se encuentra con el hombre y confirma que no es el rey ni de la tierra ni de la selva. Como discurso dentro de esta historia, tenemos que este es un cuento para niños y por eso tiene que tener un orden de los sucesos. El ambiente, que es específicamente el tiempo y el espacio, esta historia se presenta en tiempo un día. Todos estos sucesos se desenvuelven dentro de un día. El espacio es la selva y el campo. Ahora vamos con los personajes. Como personajes principales de este cuento tenemos a el león, la zorra y el hombre. Y como personajes secundarios tenemos al peladito, al anciano, a la cigüeña y a los perros. Y como narrador, pues este se encuentra como un personaje externo de la historia. ¿Por qué? Porque no está inmersa en la misma. Así es. Ahora analicemos el gigante enamorado. El tema, la traición de la confianza por amor. Cuando hablamos aquí de la historia, tenemos pues el inicio, nudo y desenlace. El inicio, aquí es el hermano le dice a Irene lo que debe hacer porque él va a salir. Aquí el nudo nos hace referencia a que Irene no hace caso, conoce a un gigante y se involucra con él. Y el desenlace, el hermano se va porque no pudo confiar en la hermana y menos en el gigante. El discurso, como es cuento para niños, va en el mismo orden de los sucesos. ¿Sí? Aquí tenemos un ambiente que es el tiempo y el espacio. El tiempo, esta historia, este cuento, ocurre en varios días. El espacio quiere decir que la selva. Aquí tenemos el personaje o los personajes, el hermano, Irene y el gigante. Y un narrador externo a la historia. Ahora, amigos, teniendo en cuenta los detalles que hemos visto con respecto a las historias anteriores, ya tendrán ustedes una idea de cómo se estructura un cuento. Es por ello que además de todos los aspectos y criterios formales que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar este ejercicio de escritura, también se deben tener otros aspectos en cuenta. Es por ello que vamos a mostrarles un video de nuestro equipo invitado, el cual nos va a dar unos tips a la hora de realizar. Un saludo muy grande para todos ustedes. De verdad que es un placer ser uno de los invitados pues, de este gran proyecto que está elaborando lo que es Kate y Frank. Es un proyecto muy, muy interesante que de verdad me llamó mucho la atención. Es muy interesante y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Fabián Rodríguez. Tengo 25 años de edad. Soy estudiante de química de la Universidad Nacional y más o menos ya voy en 10º semestre, por decirlo así, pues por cuestiones de, bueno, pues de la situación que estamos actualmente pasando. De verdad que en cuestiones de la lectura y del aprendizaje, me considero que soy una persona, se podría decir que desde los 10, 9 años de edad, me ha gustado mucho como buscar diferentes formas de aprendizaje, buscar diferentes métodos que me lleven como a un aprendizaje rápido, lectura rápida, y que me pueda afianzar mucho más rápido con términos que yo a veces no conozco, o métodos que me facilitan un poco más la comprensión de lectura y diferentes cosas. Y para ello me gustaría como mencionar uno de ellos, uno de esos métodos que me ayudó bastante para lo que es la recepción de diferentes términos que no conocía, y más cuando hablamos de que está en otro idioma, que es muy difícil para muchas personas, y más si hablamos de niños, que se les hace un poquito difícil con respecto a este tipo de métodos de aprendizaje. Y una de esas cosas, de esos métodos que me llamó mucho la atención, es la que se denomina como una asociación inverosímil. Y es que uno puede aprender diferentes cosas y que uno sepa que jamás han existido en la terminología como tal, si uno las afianza con términos que uno ya conoce como tal. Supongamos
yo quisiera aprender una palabra en ruso o en inglés, supongamos un ejemplo, una palabra en ruso como, no sé, digamos, el verbo llorar. Y digamos que en ruso se denomina como plakat. Entonces uno dice, pucha, ¿yo cómo me memorizo ese tipo de palabras si yo todavía no sé que existe y más para un idioma de ruso? Entonces uno hace una cosa que se denomina la asociación inverosímil y eso ayuda mucho en cuanto a que intentas relacionar los dos términos, el de español, que significa llorar, junto con el de plakat, que es en ruso el mismo verbo llorar. Entonces uno, ¿qué hace? Uno se realiza como una especie de una imagen en movimiento con respecto a ese término. Entonces yo personalmente me imaginaría como a una persona rusa con su sombrerito ruso así en plena lo que es nieve allá en su, digamos en el caso de Moscú, y que básicamente cuando empieza a llorar ese ruso es cuando esas gotas de agua, cuando llegan al suelo, hace como placas, placas. Entonces yo intento asociar esas dos palabras, llorar, como con el sonido de cuando llora del agua, cuando caen en el suelo y hacen ese sonido. Y mi memoria, entonces ya no va a basarse tanto como en ese corto plazo, sino que se va a ir mucho más hacia el largo plazo, la memorización. Y eso me ayuda mucho a tener más recepción de diferentes términos que yo jamás había escuchado en mi vida. Entonces, digamos que como tips para como afianzar esos términos que uno a veces como que desconoce en diferentes lecturas y más si ya estamos como avanzando con respecto ya como al nivel de dificultad de qué tipo de lectura estemos leyendo, pues esto ayuda muchísimo con respecto a la afianzación de esos términos. Entonces, digamos que algo que me gustaría añadir para todos ustedes que me están viendo y me están escuchando. Otro tip sería que analizaran y estudiaran un poco más el término de lo que se denomina la repetición espacial. Y es que ese término, junto con una aplicación que se llama Anki, ustedes pueden realizar un repaso, lo que es diario, semanal. Eso ya viene programado de cierta forma prolongada y espaciada, de tal manera que tú en tu cerebro puedes afianzar mucho mejor esa palabra. Y constantemente estás repasándola y tú te vas como autoanalizando si realmente estás recordando la palabra y si no la estás recordando, pues como que se vuelve a retomar otra vez el ciclo, como que lo estudias en un día, ya te lo sabes, te lo vuelven a preguntar en una semana, bien, te lo vuelven a preguntar en 15 días, bien, y te lo vuelven a preguntar en un mes, de tal manera que ya esa palabra la tienes totalmente afianzada. Entonces, para este tipo de cosas, digamos, más para este proyecto que me he enfatizado mucho en la realización de un escrito, de un cuento, de un relato, y más si hablamos de niños, que, digamos, ellos tienen la capacidad de una imaginación súper abundante y es muy genial porque ellos como que de cierta forma tienen mucha más facilidad para ampliar el vocabulario, para profundizar en la estructura, formas que constituyen el idioma. Y esto, verdad, que a esa edad es muy, muy fácil de verdad, implicarles cualquier información a ellos y ellos la captan súper rápido. Entonces, si un adulto le da como unos buenos consejos para que afiancen todo ese tipo de cosas, es lo que les dará como la forma más fácil de que ellos puedan realizar un relato, un cuento o lo que ellos quieran hacer. Y con esa imaginación pueden hacer un gran montón de cosas, proyectos y o sea, cuentos muy, muy geniales que de verdad que hasta para un adulto sería muy divertido y muy interesante. Hola, es un gusto para mí, soy Dairo Martínez y bueno, es un gusto participar en este proyecto que muy cordialmente me ha invitado Kate, el Vive y Disfruta y bueno, pues, digamos, yo soy Dairo Martínez, tengo 24 años, actualmente estoy culminando mi carrera de ingeniería de sonido. Bueno, en mis tiempos libres me gusta mucho leer, me gusta escribir, bien apasionado de eso. Y digamos que en lo personal desarrollé una relación muy, muy bonita con la lectura desde muy niño, porque en primera instancia como que me conmovía una gran curiosidad acerca de la vida, de la naturaleza, del espacio, sí, de lo que me rodeaba, ¿no? Y desde muy pequeño como que encontré en la lectura como ese mundo desconocido para mí, y que voy a conocer a través de la lectura, básicamente. Precisamente como quiero encaminar como esa experiencia de vida para precisamente dar un consejo, o sea, la lectura no es como esa actividad aburrida, monótona, como que sin sentido que mucha gente o que la sociedad cree. Yo creo que sí, que en realidad, o sea, la lectura uno puede enfocarla de muchas formas.
para poder encontrar un disfrute, una plenitud, un goce al acto de leer. Entonces, digamos que no está mal si a uno no le gusta algo, pues uno puede leer muchas más cosas. Es como buscar qué es lo que le gusta a uno. Y a partir de esos gustos, bueno, encontrar lecturas, encontrar textos que estén resonando, que estén sí, como relacionados con esos temas de lectura. Digamos que en mi caso, desde muy niño me gustó leer mucho de ciencia. Leía mucho astronomía, paleontología, geografía, algo de historia. Y me gustaba mucho y hoy en día me sigue gustando mucho. Entonces, vamos que como que el gran detonante fue eso, o sea, buscar temas que me gustaran, bueno, que nos gusten, y a partir de ahí encontrar lecturas que satisfagan esos gustos, que desarrollen esas pasiones. Y ya digamos que en la cuestión de escribir, creo que primero sí, inicialmente es imprescindible leer. Para escribir uno primero tiene que leer mucho. Bueno, tampoco es como una cuestión de divinizar, como decir que uno no puede escribir si uno no lee, pero obviamente la escritura se va a ver muy, muy enriquecida por la lectura también. Y eso va a ser como un proceso muy natural, digamos, en mi caso sucedió muy así. A medida que yo iba leyendo más y más, como que y era como en cierta forma una forma de expresar eso que leía, digamos, al menos cuando era niño y todavía hoy en día. He encontrado que a medida que pues enriquezco mi lectura y demás, pues también puedo enriquecer lo que escribo. Y puedo inspirarme también, o sea, mucho de lo que he escrito también, digamos, que se ha inspirado en lo que he leído. Digamos que la lectura, digamos, el conocimiento en sí engloba una gran fuente de inspiración para poder explotar nuestra imaginación, para recorrer, sí, para explorar el mundo, fantasear, imaginar. Yo veo la lectura como el conocimiento general como una fuente de una fuente potencial de imaginación, en la que, digamos, sí, a través de mi imaginación puedo explotar, sí, como explorar, indagar para crear fantasías, para imaginar muchas cosas y que puedo hacer en el momento de escribir. Y yo creo que el momento de escribir un cuento, lo primordial es escribir sobre algo que a uno le guste, una historia sí, como escribir una historia que a uno le guste, algo que le resuene mucho a uno, y hacerlo de forma fluida, como salga, ¿sí? O sea, no hay como un canon, no hay como un parámetro elemental. O sea, bueno, sí tiene que tener un inicio, un nudo, un desenlace, y tiene que, sí, como que contar una historia, ¿no? Es como el arte detrás del cuento, saber contar una historia. Hay muchas formas de hacerlo, por eso ahí es donde voy, no hay como una forma única elemental de hacerlo. Pero lo primordial es ante todo leer. Leer y apasionarse de lo que uno lee, de lo que conoce, y a partir de ahí contar lo que uno quiere contar, o contar lo que la imaginación nos va transmitiendo, de cierta forma. Yo a veces siento que cuando uno escribe, en realidad no soy yo quien escribe, como si en cierta forma algo más allá, ¿no? Como que si apoderara de mi pluma, de mi mano y como que comenzara a escribir o a transmitir a mi mano qué es lo que quiere decir eso, esa entidad, no sé, eso que está más allá un poco. Entonces, para mí el acto de escribir también es como algo muy terapéutico, en el que quizás muchas veces hablo acerca de cosas que me duelen, que me lastiman, como que son muy difíciles, y es un proceso que sana mucho, muy terapéutico porque sirve, es como una forma de liberar mucha tensión, muchas emociones reprimidas, muchas cosas. Y eso también puede manifestarse en la literatura, a través de una historia, de un cuento, y es donde ya sé como la riqueza de eso porque es una forma de humanizarnos, de conocer nuestra identidad, nuestro rol en la sociedad, como hacer una conexión más fuerte con nosotros mismos y con los demás también, a través de la escritura. Siento que es ahí donde yace la riqueza. Ese es como un poco mis consejos a la hora de escribir y hacerlo de forma tranquila, sin compromisos, sin pretensiones absurdas, dejarlo que fluya, que sea muy natural. Porque si uno cuando fuerza mucho las cosas, pues se pierde el gusto, se pierde como ese placer natural que uno tiene al hacer lo que le gusta, porque se fuerza mucho y se crea mucha tensión, uno se estresa, y entonces es como difícil dejar que fluya la imaginación en un estado así. Es como de hacer una actividad muy relajada, muy tranquila. Es lo que, digamos, como lo que yo he sentido al momento de escribir y que les podría compartir. Y bueno, pues, es un gusto para mí aportar un poco mi granito de arena, como un poco mi percepción al respecto y parece un proyecto muy bonito, muy interesante que precisamente
se fomente la lectura, la escritura, para desarrollar, digamos, mucho, sí, desarrollar imaginación, para conocer un poco más el mundo, verlo de otras formas. Es un proceso muy gratificante y me alegra mucho que se estén desarrollando proyectos como este, que son muy bonitos y estoy muy complacido de ser parte de ello de alguna forma. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Duván Pedraza. De antemano, pues agradecerles por brindarme esta muy bella y única oportunidad. Al equipo, a todo el equipo de Lee, Vive y Disfruta. Bueno, yo sí, digamos, de manera personal, les daría 3 tips muy importantes que digamos que les va a reducir la curva de aprendizaje respecto a la creación de un cuento o de algún poema, de alguna carta para una persona especial. Y el primero es que debemos de quitarnos y eliminar de nuestra mente como estandarizarnos, como el primer paso para hacer esto, segundo paso, tercer paso, pues lógicamente que está bien, pero estaríamos como centrándonos y concentrándonos en estandarizar el pensamiento, en la creación. Y cuando eh, digamos que se forma de manera muy mecánica, pues se pierde ese proceso de creación, ya no te sientes igual. Entonces ese momento de inspiración pues se ve lógicamente que un poco frustrado al momento de estandarizar tanto como la creación. Ese es, digamos que al momento de que tú quieras crear algo, debes quitarte, es como estandarizarlo, como meterlo en un molde y que solamente tiene que ser así. Debes romper ese molde sobre todas las cosas para, digamos que exponencialmente crear algo realmente maravilloso. No sea maravilloso tal vez para los demás, pero partió de ti y eso es algo realmente increíble. El segundo es que mi consejo es que debes inspirarte acerca de la vida, de este momento tan increíble y tan maravilloso. Mi equipo, todo el equipo de Coaccionencia y lógicamente que al momento de la comunión de la conexión y el contacto con el otro equipo de Lee, Vive y Disfruta, fue acerca de hablar eso, de hablar de esto de una forma muy natural. ¿Y a qué me refiero con esto? De que la vida es realmente maravillosa. Solo tenemos una vida y debemos realmente como dejar una huella muy significativa. Y al momento de crear este equipo, es eso, es darle un significado a la vida un poco más jugosa y demostrarle a las personas que sí podemos, independientemente yo creo que de las dificultades, hay algo maravilloso, hay una felicidad en ello. Y ya para finalizar, el último y el más significativo es que deben concentrarse en lo que personalmente a cada uno de ustedes les gusta. ¿Por qué? Porque, como en el primer paso les había mencionado que seguimos los moldes y seguimos mecánicamente ciertos estándares, pues lógicamente que algunas personas nos van a aconsejar o piden consejos de que eh, sigan como el consejo, digamos que lean este libro, lean esta lectura para que empiecen, digamos que a encaminarse con la lectura como tal, como en ese amor, esa pasión por la lectura. Pero no es así, todos tenemos unos gustos totalmente diferentes y no podemos recomendarles unos libros específicos, algunos libros específicos mediante el gusto que tiene esa persona, no mediante los gustos de la persona que los está sugiriendo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el primer live que estaba haciendo Lee, Vive y Disfruta el equipo, pues yo me estaba dando de cuenta de los mensajes como tal y decían que qué libros recomendaban. Y la verdad es que primero deben conocerse a ustedes mismos, qué gustos tienen y así va a ser muchísimo más enriquecedor y va a ser muy fructífero su lectura, va a ser más apasionante y le van a dar un sentido a esa lectura que están invirtiendo su tiempo ahí en, en repasar y retroalimentarse de las ideas que se encuentran allí en esos libros. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo surgió lo que llamamos coaccionencia como tal? Y verán, el grupo de cierta forma inicialmente estaba compuesto por Duan, Dairo y yo, que generalmente, bueno, nos veíamos una que otra vez ocasionalmente en uno de los parques acá del barrio Verbenal. Y de cierta forma, o sea, ninguno de los tres llegamos a pensar
que íbamos a generar una comunidad de verdad tan interesante y tan importante para nosotros ahora que hay hoy en día. Y de verdad que en esos tiempos, que fue más o menos hace como unos 2, 3 años, siempre compartíamos ideas, compartíamos sueños, compartíamos objetivos a corto plazo, a medio plazo, pero a largo plazo no nos pensábamos como que entre los tres fuéramos a conformar una de esas comunidades, una de este grupo que denominamos Coaccionencia, y cada uno de nosotros compartía diferentes ideas, pero nunca lo llegamos como a plasmar en una sola cosa, y de tal manera que nos planteamos desafíos semanales solo para vernos en el parque, y ya sea un tipo de desafío físico o mental, y muchas veces no nos encontrábamos, muchas veces no podíamos, pero aún así siempre seguimos con esa idea, con ese sueño como de ser constantes, de mantener la persistencia. Y me pareció muy bonito, de verdad que yo tanto personalmente a Dairo y a Dubán los estimo muchísimo como mis mejores amigos, y de verdad que compartimos y tenemos como un solo enfoque de querer ser alguien como en la vida, y de verdad que eso me dio como al mostrarles que yo también les podría aportar algo a ellos, y así como ellos me lo aportan a mí, así como yo veía que en el caso de Dairo me lo aportaba más a nivel como mental, psicológico, pues Dubán sentía que me lo aportaba más a nivel físico, más de actividad física, más de condicionamiento físico, y eso verdad que me motivó mucho también a demostrarles que yo también les puedo como de cierta forma como complementar en diferentes áreas de la vida. Entonces, de cierta forma, de diferentes como circunstancias, pues surgió como formar un grupo y pues crear un grupo en Instagram y en lo que es en Facebook actualmente que estamos. Y de verdad que es muy bonito el tipo de objetivos que nos planteamos, más para aportarle valor a las personas en el mundo. Y yo sé que comúnmente hoy en día muchas lo hacen de la misma manera, como compartir frases diarias y eso, pero nosotros vamos enfocados como en otro tipo de cosas, ¿sí? Más de manera natural y no como buscando al fin un medio, no sé, económico o por algo así del estilo, no, nada de eso. Nosotros simplemente lo hacemos para enriquecernos y como también demostrarles que ustedes también pueden lograr cualquier cosa, cumplir cualquier sueño, si siempre y cuando ustedes se lo propongan, sean persistentes, sean constantes y siempre tengan un enfoque, tengan un sueño que ustedes pueden de verdad, si se lo plantean diariamente, así como lo hemos hablado en diferentes charlas acerca de ese efecto compuesto que no solo se da a nivel económico, sino también a nivel mental, de que si tú te propones un sueño, puedes darlo un proceso paso a paso, poco a poquito, pero si tú lo ves al año, ese resultado va a ser inmenso, y si lo haces 2 años va a ser cada vez mejor. Entonces, esa idea fue muy bonita del hecho de que hayamos creado este grupo, y de verdad que estoy muy orgulloso y soy muy feliz pues de estar con mi equipo de trabajo, básicamente de dirección y pues co-creación. Y pues espero que les haya gustado como esta iniciación, un poco la introducción de este grupo, y más adelante lo hablaremos acerca pues de los objetivos y diferentes cosas. Muchísimas gracias por escucharme y hasta una próxima. Y bueno, digamos que desde que empezamos a reunirnos, a platicar, a aportarnos valor entre nosotros, llegó un momento en el que sentimos, digamos que de manera paralela a todos, que de alguna u otra forma era momento de llevarlo más allá, de llevar esto como un paso adelante, en cierta forma. Entonces decidimos como que, bueno, o sea, aportemos valor a la sociedad, ¿no? Intentemos buscar formas para que no se quede solo nosotros, sino que sea algo más grande, algo más chévere, que sea de mayor aporte para la sociedad en general. Y ahí decidimos como, bueno, creemos un grupo a través del cual podamos crear estrategias, eh, establecer principios y demás para poder aportar valor de una forma conjunta, más coherente, más concisa. Y desde ahí empezamos a pensar como en unos principios, ¿no? Como unos principios como rectores generales, a partir de los cuales como encaminar nuestra visión, ¿sí? Y uno de estos principios que siempre hemos recalcado durante mucho tiempo, antes de fundar el grupo, era, por ejemplo, el principio de la acción. Porque creemos siempre que, hemos creído siempre que de alguna u otra forma la acción es la forma de materializar nuestros sueños, ¿no? La forma de ir a salir adelante, de cosechar los logros, de hacer algo por nuestra vida y por la vida de los otros. Porque ¿de qué sirve tener el conocimiento de la vida, ¿no? De todo, si no hago nada con ese conocimiento? Es mucho más valioso
lo que se aplica que lo que se sabe muchas veces. Sí, o sea, creemos que desde ese lugar la acción es algo muy importante y desde muchos lugares hemos intentado irlo aplicando para mejorar nuestra vida y aportar así más valor a la de los demás. Otro principio clásico es como quizás en cierta forma aportar valor a la gente, ¿no? Como crear conciencia, o sea, como aportar contenido que de alguna otra forma permita que la gente se cuestione su existencia, diferentes instancias de su realidad, de su vida, así como que la gente de alguna otra forma se despabile un poco con lo que queremos aportarle, para que cree conciencia a partir de lo que es su vida y de lo que está pasando en ella, ¿no? Pues no es la idea como crear ideología o algo así, no, sino simplemente aportar valor y que la gente por su propia cuenta pues pueda empezar a replantearse su existencia, a cuestionarle, bueno, a crecer desde esos lugares. Y entre todo pues es un grupo, ¿no? Somos un grupo y ahí como que decidimos crear nuestro nombre, que es coaccionencia. Y ahí es donde se reflejan como todos esos principios como generales que tenemos. Hicimos como un híbrido entre la palabra acción y conciencia. Y entonces ahí salió el híbrido accionencia y al inicio como tal de la palabra añadimos el prefijo co, porque ante todo es una cuestión grupal, es una cuestión social, es una cuestión colectiva, porque al fin y al cabo somos seres sociales que precisamos del otro, que precisamos de los demás, de la humanidad de los demás, para poder llevar una vida digna, una vida estable, una vida feliz, ¿no? Entonces, ante todo se trata de un proyecto social en el que prevemos aportar valor a la gente, así como plantar una semillita para que podamos crecer como sociedad y bueno, es lo importante, como enfocarlo siempre en una noción colectiva, social, ¿no? Y desde ahí, pues con base en esos principios decidimos como denominar este grupo como coaccionencia. Y eso es un poco como la historia de nuestro grupo en ese sentido y como nuestros principios primordiales que nos rigen y que nos orientan a la hora de crear contenido en redes sociales, de aportar contenido, aportar valor a la gente y a nuestros allegados, básicamente. Bueno, y todos se preguntarán de, bueno, cómo es la dinámica de las redes sociales como tal. Digamos que el encargado y el pionero soy yo porque soy también, digamos que principiante en la cuestión de Telegram. He sabido cómo desenvolver porque eso también va encaminado con un poco de la lectura. Enfatizamos muchísimo en la lectura. Por eso digamos que hubo un primer contacto con Levi y Disfruta. Respecto al primer contacto que tuvimos con ellos fue por la lectura. Hicimos un tipo de puente de conexión con Kate, porque todo lo que leemos lo llevamos a la práctica, eso es muy importante, porque las grandes historias, digamos que no se pueden quedar ahí, dan ciertas pepitas de oro, como mencionábamos en algunos episodios en Instagram TV. También esto tiene un recuento, una recapitulación de cada episodio en que hagamos en Instagram TV. Para las personas que nos están viendo y escuchando, pues nos pueden seguir en Instagram como @coacciones_bajo. También tenemos un apartado en Spotify. Creamos podcast, aparte del contenido que aportamos de gran valor en Instagram. También nos pueden encontrar en Spotify. Digamos que son una recapitulación de lo que les habíamos mencionado, de nuestras experiencias y cómo aportarles el mayor valor en el menor tiempo posible, porque en este sinfín y en esta velocidad del mundo, pues las personas casi no le invierten tiempo a contenido de alto valor. Y eso es lo más importante y el filtro es que eh, la invitación, porque hay pepitas de oro en estos podcasts, no es como hacerles el spoiler, sino que hagan la tarea, inviertan su tiempo, porque lo más importante que tienen en esta vida es su tiempo y nosotros en el menor tiempo posible colocamos esas pepitas de oro, lo más importante en esta vida, que mediante nuestras lecturas y ir como en esa dualidad
vivir la vida, ser personas de experiencia junto con el equipo y ya pueden, digamos que este es un claro ejemplo de que todo se puede lograr, demostrarnos primero a nosotros mismos, al equipo de Coaccionencia, para demostrarles a las personas que vayan llegando que sí se puede, que sí se puede. Es difícil, claro que sí, no es fácil como algunas personas en los grandes libros bestseller le demuestran que las cosas son fáciles. Hubo un proceso para esos grandes autores de esas grandes obras. Entonces, digamos que las dinámicas de las redes sociales es un poco ambigua, porque al principio todos quieren los likes, todos quieren que te compren algún producto, que se casen contigo, escuchando un podcast, sabiendo que hay otro tipo de contenido, ¿no? Pero nosotros como personas y seres humanos que somos, debemos vivir las experiencias, no podemos decir o contar historias que no hemos vivido. Y eso, digamos que eso también es un pequeño filtro porque al momento en el que separamos nuestra vida personal con coaccionencia es muy importante. No filtrar, no mezclar ese tipo de contenido eh, nos hace muchísimo más viables, porque algunas personas te pueden colocar algún tipo de post o algún tipo de frase, pero esa persona no sabes cómo es la vida de esa persona, incluyendo la de nosotros. Ustedes no van a saber de nuestra vida porque sabemos filtrar ese tipo de cosas, porque también nos estamos construyendo y reconstruyendo. Somos tres personas, somos una triada. Esto es más grande que nosotros, eso es importante mencionarlo, y es que todos construimos mediante las lecturas. Ya llega en un punto en el que tú te saturas de tanta lectura, pero al momento de crear un podcast, de crear un post en Instagram TV, futuro en Facebook, en las diferentes redes sociales, esto también es como una promoción de demostrarles que poco a poco sí se pueden ir logrando estas cosas. No es como un hack, no es como el filtro, no es como la pastillita de que te tiene toda la comunidad, la población humana, es una figura pública como tal. Ese no es el objetivo, no es una cuestión de monetización ni nada de eso, sino es como eh, una evidencia, dejar una huella en el tiempo de que sí pudimos hacer las cosas hasta cuando Dios, la vida, el universo, nuestro ser superior, como lo quieran ver, nos lo permitió. Y eso es lo más bonito y lo más significativo que nosotros tres le podemos aportar a este mundo tan bello y tan significativo que ha sido para nosotros, tan fructífero. Pero sé que algunas personas que nos están viendo invirtieron su tiempo porque tal vez somos hijos, sobrinos, nuestros propios padres nos pueden estar viendo en este momento, ser el mayor orgullo de ellos y felicitarlos y agradecerles por su tiempo, por, por vernos. Esto es coaccionencia y pues sería de un gran honor y un placer que ustedes sean parte de la comunidad, inclusive ya sean parte de la comunidad al momento en el que ven un video y escuchan nuestro podcast. Y de antemano les agradecemos por escucharnos y por vernos. Esto llena de muchísimo orgullo y muchísima felicidad de hablar de este tipo de cosas, de nuestras experiencias, que son bastantes, como les decía el equipo, detrás, digamos, de cámaras. Esto es un largo camino a forjar acero y no se desmotiven, que digamos que todo esto que estamos pasando va a pasar y en algún momento vamos a resurgir como individuos y sobre todo como sociedad. Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue. Bueno, y nosotros también les tenemos otros consejos importantes. Uno, céntrate en la acción. La idea es que tengas un objetivo claro y que te enfoques en la historia. Sé concreto y no alargues la narración. 2. No quieras abarcarlo todo. El cuento debe ser breve. Centrarse en una historia. Tener pocos personajes y tener un espacio y tipo delimitados. 3.
Busca una idea y simplifícala. Si tienes en mente algo extenso, busca lo más importante. Céntrate en ello y busca un impacto. 4. No lo cuentes, muéstralo. En vez de dar vueltas o un resumen, céntrate en el instante de la acción. 5. Mantén la estructura. Esto es lo que vimos en las partes y elementos del cuento. 6. No lo des todo. Sugiere. En vez de extenderte escribiendo, puedes callar detalles y simplemente sugerirlos. 7. Cada frase cuenta. Como el cuento es corto, no debes malgastar tus palabras. Que cada cosa que menciones sea relevante para el relato. Bueno, ustedes ya han visto que un cuento es un relato corto que gira en torno a una historia, en donde la acción es lo más importante. Pero este cuento tiene unos elementos y unas características que debemos seguir muy juiciosamente, independientemente del cuento que se vaya a escribir, ¿sí? Hay aspectos importantes como lo son la disciplina, la atmósfera y la inspiración. Sin embargo, lo más importante es tener ganas de empezar y enfrentarse a esa hoja en blanco. Empieza por una lluvia de ideas y selecciona las que quizás a las personas les llamaría la atención. Vamos, lánzate. No te olvides ser parte de nuestra red social en Facebook. Nuestra fanpage es Lee, Vive y Disfruta. Semana tras semana traeremos nuevas sorpresas. Nos vemos en una próxima ocasión.